Muchas gracias por la presentación. Me da mucho gusto que vi aquí, ahorita que venía entrando, algunos muchachos que conozco. Ahí está Carla, ya le pregunté a Francisco Javier si la quiere. Y también vi a nuestro querido amigo que está todavía en problemas, que no pudo asistir el pasado trimestre, pero todos ellos muy, muy apreciados, muy inquietos. Verdaderamente se siente uno muy contento de estar con ustedes, porque ustedes ven las cosas con mucho entusiasmo y con una nueva vista que lo contagia a uno. Bueno, pues muchas gracias, Sergio, por la presentación. Ayer la plática de Elizabeth me pareció extraordinaria, es muy magistral, es muy bella, muy poética. Lo que ella nos decía de que puedes ver la película desde tu casa, pues sí, la puedes ver desde tu casa, pero decía ella, si quieres estar en la red, pues la tienes, a lo mejor participas más si la ves en un cineclub, ¿verdad? Y entonces, pues aquí esto, yo creo que ahorita ustedes muchas veces todavía no han viajado, muchos ya rompieron récord, como Alejandro Farfán, que fue estudiante de la universidad y ahora no sale de Italia, pero bueno, y así. Entonces yo creo que está bien lo que ustedes se pongan en mente. A mí me gusta mucho en el idioma francés, que domina aquí a la perfección nuestro doctor de la Sorbona de París, Francisco. Cuando le preguntas a alguien, ¿ya estuviste ahí?, te dicen, pas encore. Me encanta, porque no todavía, no es no. Aquí en México, ¿ya estuviste ahí? No. Entonces, ya se pasa encore, se me hace fabuloso, porque es, espérate, ¿no? Ahí voy. Aún hay tiempo. Y entonces, yo creo que yo aquí lo que he hecho en este Parque Hierbabuena podría decir que es una operación flaner. Flaner es un término que inventó Charles Baudelaire en Flores del Mal y primero en Splint de París. Splint es una palabra que viene del griego y dice que en el apéndice los griegos pensaban que teníamos una inquietud, una ansia. Y entonces por eso él le puso Splint de París. Y hoy lo hizo muy famoso Walter Benjamin, que él se suicidó cuando el movimiento nazi franquista se vio perseguido por ellos, pero él hizo muy famoso el término flaner. ¿Y qué es flaner? Pues que se los explique Francisco Mustiel, pero flaner es meterse en la ciudad y no verla como dos cosas, una cosa es la ciudad y otra cosa es la gente. No, es vivirles, empaparte de ella. Entonces, pues vamos a flanear, no va a haber flanes, pero vamos a flanear un poquito. Entonces, la historia del Parque Hierbabuena es una historia de transformación y de renovación. Es lo que se le ha llamado Urban Renewal. Está ubicado en el centro de San Francisco. A mí San Francisco me parece una ciudad apasionante, ¿verdad? Digo, todos sabemos que Italia es el país del arte, ¿no? El Château de Fontainebleau, mandaron arquitectos italianos para que se hiciera en Francia. Ahora ya es otra tendencia lo que estamos viviendo con Richard Serra, con Alexander Calder, todo esto, pero es el país del arte. Bueno, hasta el momento en que yo estudiaba y así, porque no se conocía el Oriente, realmente no sé. Pero la historia del Parque Hierbabuena es una historia de transformación y renovación y está ubicado en el centro de San Francisco. Cuando yo estaba en Francia estudiando, había una tendencia muy fuerte hacia los Estados Unidos, pero con un baño, los cantantes lo veían como con un baño de lo nuevo, de lo naciente, cuando hubo todos esos movimientos que fueron muy famosos en los conciertos de rock de los 70 y todo esto. Y cuando se presentaban las obras de
de teatro que hicieron pues una revolución en los escenarios londinenses. Y actualmente, bueno, en San Francisco pues se ha hecho, así de lo que nos platicaba Elizabeth, pues también una red cultural. Tenemos ahí a los grandes arquitectos icónicos como Renzo Piano, con su Centro de las Ciencias y de las Artes, que les voy a pasar alguna diapositiva. Tenemos a Mario Botta, suizo, con el MAM, el Museo de Arte Moderno. Tenemos a Daniel Lipskin con el Museo Judío, y eso solamente en San Francisco y alrededor y muy cercano, pues los Getty Museums de Richard Meyer, que hecho por el famoso, con el dinero del petróleo viniente del industrial Paul Getty, del cual se dice que era pues muy miserable para gastar dinero, pero bueno, pues lo bueno es que lo dejó para los museos. Entonces, está ubicado en el centro de San Francisco, Parque Hierbabuena, y actualmente forma parte de un proyecto de renovación urbana. Es de 35 hectáreas. Ayer que Maruja presentaba, nos habló de que la Plaza de la Défense en París, la pura plaza, tiene esa área, 35 hectáreas. Me fijé que eso nos lo dijo. Y luego pues me metí en el internet, sí, pues sí, checa. Son 35 hectáreas, pero es la plaza. Entonces, de lo que fuera antes un vecindario deteriorado, el arquitecto Sergio Padilla ha dado mucha importancia en sus ejercicios con los alumnos a esto, a atender lo que fueron áreas deterioradas. Entonces eso pues es una tendencia muy, muy fuerte en las diferentes ciudades del mundo. Maruja ayer nos hizo un repaso cuando nos habló de lo que sucede en Bilbao, de lo que sucede en la Rive Gauche de la Seine en París, y en todo ese que nos estuvo platicando en Abando y Barra en Bilbao, hay una tendencia muy fuerte hacia la renovación urbana en las ciudades, porque muchas han cambiado de vocación, y no es una vocación caprichosa, sino como sucedió en Bilbao, que o cambiaba o se muere, porque ya no había puestos de trabajo, ya la ciudad, toda la parte de la industria ya no era suficiente para sostenerlo. Hoy en día es parte de un proyecto de desarrollo urbano, lo que sucede aquí, y es reconocido como uno de los 30 mejores parques urbanos de los Estados Unidos. Este parque destaca principalmente por presentarse como un espacio de encuentro. Un espacio de encuentro. Ayer también Francisco Mustiel nos hablaba de espacios de encuentro, nos hablaba de la necesidad de crear espacios de encuentro. Entonces este parque destaca principalmente por presentarse como un espacio de encuentro en el que es posible encontrar viviendas, espacios abiertos, actividades culturales, instalaciones para niños y centros de convenciones. En nuestras ciudades ya no sucede lo que sucedía con la ciudad de Le Corbusier, en la que en un lugar estaba el trabajo, en otro lugar estaba la recreación, en otro lugar estaba la habitación. Eso lo puedes hablar en una pequeña área, pero no en ciudades que tienen la densidad de nuestras ciudades actuales. Y afortunadamente, pues no se hizo lo que Le Corbusier planteó para París, que hubiera sido catastrófico. Entonces, el parque destaca principalmente por presentarse como un espacio de encuentro en el que es posible encontrar viviendas, espacios abiertos, actividades culturales, instalaciones para niños y centros de convenciones. Bueno, aquí tenemos el puente de Golden Gate, con esa red, otra vez haciendo referencia, me agarro de la presentación de Elizabeth, y entonces vemos que está también el Parque Golden Gate y luego la distancia que hay del Golden Gate al Parque Hierbabuena, que los tenemos con el número 1, 2 y 3. Bueno,
El trabajo en conjunto, lo que nos decía Elizabeth, pues también es muy importante, que no necesariamente tiene que estar walking distance, ¿no? Así a unos 3 pasos, ¿no? Sino que es un área que se ha vuelto un área cultural, una red cultural muy fuerte. El trabajo en conjunto de la Agencia de Reurbanización junto con la comunidad tuvo como resultado una radical transformación de la zona. La eficacia del proyecto se ha tomado como un modelo para diseñar, rediseñar y generar la renovación del espacio público y las zonas urbanas. Bueno, ¿y qué es un modelo? Muchas veces nosotros llamamos proyectos pilotos. Vamos a ver qué dice la Universidad de Harvard. Dice, cabe destacar que en este punto ha sido una preocupación para el diseño urbano actual el crear prototipos urbanos. Así lo señala la Escuela de Graduados de Diseño de Urbanismo Ecológico de la Universidad de Harvard. Necesitamos prototipos urbanos para poder alterar todo el flujo de procesos de la ciudad, crear nuevas relaciones entre estos procesos y cambiar la estructura inherente al entorno urbano. Los prototipos urbanos son elementos singulares ubicados en el flujo dinámico en una ciudad que conectan los flujos existentes con algo nuevo. Un proceso que procede de algún otro lugar, un proceso global que surge desde dentro, desde el núcleo de una comunidad. El diseño de un prototipo urbano es su forma de organización, la sustancia material, su forma secundaria, es secundaria en muchos casos. Yo creo que esto comulga con algunas las cosas que nos platicaba ayer Elizabeth, yo así lo siento. La importancia de erigirse como prototipo urbano radica en la capacidad de ofrecer diferentes opciones de cambio y mejora que al mismo tiempo vaya de la mano con el crecimiento de la ciudad, manteniendo a la vez el bienestar social de quienes lo habitan y visitan. Así lo define la Escuela de Graduados en Diseño y Urbanismo Ecológico, de la Universidad de Harvard. Así lo define como está aquí con negrillas. Muchos de estos prototipos urbanos no serán edificios, sino combinaciones de edificios y tecnologías, infraestructuras y sistemas energéticos, políticas y proyectos piloto, atención mediática y patrones de comportamiento. Utilizamos los prototipos urbanos como una herramienta, una técnica y en un marco metodológico mayor, la galería urbana. Una herramienta de gestión y un sistema de apoyo para mecanismos de planificación complejos como el Plan Energético Urbano. El Parque Yerbabuena de San Francisco se ha convertido en un prototipo urbano, el cual ofrece diferentes opciones de cambio y mejora para las ciudades con problemas similares de deterioro. Este punto es el que yo veo que Sergio ha defendido y que le interesa mucho, eso de ver los problemas de deterioro en las ciudades. Yerbabuena, el inicio. ¿Cómo se inició? Durante la segunda mitad del siglo XIX, la ciudad de San Francisco era considerada como un lugar ideal para buscadores de oro. Posteriormente, después de la Guerra Civil, el área al sur de San Francisco evolucionó como un sector importante relacionado con el intercambio comercial propiciado por el puerto de la ciudad. Esa es otra cosa que hace estallar, como lo han mencionado Sergio en sus conferencias, Maruja en las ciudades portuarias. Estibadores y comerciantes marinos formaban la mayoría de la población. Con ello, una infraestructura industrial y vivienda para los trabajadores llegaron a dominar el paisaje urbano. En la década de 1870, casi un tercio de las casas de pensiones de San Francisco y la mitad de las casas de alojamiento estaban localizadas
en el sur, al sur del mercado. Aquí tenemos una imagen de lo que entonces sucedía. El patrón demográfico original creció en las siguientes décadas y alcanzó uno de sus puntos más altos cuando los trabajadores de la guerra entraron al puerto en los años 40. La tendencia estética en el diseño de los edificios y el trazo de la ciudad cambió radicalmente cuando la afluencia masiva de trabajadores tomó el primer lugar en prioridades del lugar, esa afluencia masiva. Aquí ya tenemos en 1953 lo que sucedía en medio del optimismo de la posguerra. Hubo un desarrollo en la vivienda y en la renovación urbana. Cerca de 20 manzanas al sur del mercado fueron designadas como una zona de desarrollo por una de las principales agencias desarrolladoras del país. Estamos ya en 1953. Crecimiento y gentrificación. La década de los años 40 del siglo XX estuvo marcada por una fuerte actividad portuaria. Sin embargo, el destino del puerto de San Francisco dio un giro radical en 1961, cuando los avances en la tecnología de los contenedores obligó a cambiar la actividad del puerto a Oakland. Con ello cambió el ritmo de vida y de crecimiento económico del vecindario. Pues esto es un antecedente de lo que sucedió en Bilbao, donde estaban antes descargando los contenedores en Abando y Barra, pues ahora se encuentra el Museo del Guggenheim, del Richard Meier. En este tiempo, los planeadores de la ciudad empezaron a ver el área sur del mercado como prometedora para el desarrollo del comercio. Y aunque ayer nos criticaba, bueno, no lo criticaba, pero nos hablaba Cristos del consumismo, me acuerdo de un comentario de Sergio Padilla que alguna vez decía que alguien le dijo que había dos formas de vida, una vives bien y la otra pues no es vida. Entonces eso del consumismo, pues yo creo que hasta si quieres ir a quedar bien con tu novia, pues tienes que consumir flores o no sé qué, pero champaña, algo, pues tienes que llevar una. Entonces yo creo que también eso nos mueve. Hay que aclarar que esa frase no es mía, a mí me la dijeron. En este tiempo los planeadores de la ciudad empezaron, bueno, o que nos retraten como el vagabundo, ¿no? Dice, en este tiempo los planeadores de la ciudad empezaron a ver el área sur del mercado como prometedora para el desarrollo del comercio. Así surgió la idea de unirla con el distrito financiero. La zona de renovación se cambió del este y el norte hacia la calle del mercado, contrayéndose en aproximadamente 10 manzanas a lo largo. Para la siguiente década, las conceptualizaciones del centro de Hierbabuena llevaron a cabo desarrollos comerciales de gran escala, centros de convenciones, área para deportes, teatros, un museo, edificios de oficinas y comercios de menudeo fueron diseñados para promover las áreas circundantes. Sin embargo, en este proyecto no tomaron en cuenta, sí les hicieron un cuento, pero no tomaron en cuenta el hecho de que aproximadamente 4,000 personas ya vivían al sur del área del mercado. Sin importar el impacto social, en 1967, nosotros en México estábamos viviendo la época de las Olimpiadas, que fueron el 68, se demolieron las casas para darle más espacio al centro del barrio conocido como Hierbabuena. Es importante destacar en este punto la polémica que desató el desalojo y desplazamiento de los habitantes de la zona para muchos. Esto fue más un hecho de gentrificación que de renovación urbana. Y aquí va a hacer una diferencia entre estos dos conceptos.
Dice, ya que esta última es considerada como tal cuando se hacen mejoras, la renovación urbana en la ciudad, cuando ésta se conjuga con la intención de destacar la arquitectura histórica, el paisaje urbano o de un desarrollo urbano ya existente, mientras que la gentrificación implica el desplazamiento de los habitantes y zonas ya existentes. Ahora, pues no nos asustemos, ¿no? Cuando el barón Haussmann llegó a París, ¿verdad? Pues, también hubo gentrificación, ¿verdad? Hubo desplazamiento. Aunque no se le llamara así, es importante señalar que el movimiento de gentrificación que se produjo con la adecuación y actualización del Parque Yerbabuena trajo consigo la expulsión de los habitantes que originalmente vivían en esta área, a los que se ofreció dotarlos de vivienda subvencionada para gente de bajos ingresos. Sin embargo, los altos costos del terreno en San Francisco, los cuales subieron de precio gracias a la plusvalía con el desarrollo del Parque Yerbabuena, así como los altos costos en los servicios, no permitieron que los habitantes originales pudieran permanecer como vecinos de la zona. Finalmente, muchas de las promesas de apoyo y subsidio a los vecinos y comerciantes por parte del Estado no pudieron ser cumplidas en su totalidad cuando el proyecto inicial fue trasladado a manos de los desarrolladores particulares. Ahí es algo que habría que ver, yo no encontré mucho, pues ver en qué momento se hace ese cambio de manos y en qué quedó todas esas promesas que se habían hecho. En los años subsecuentes, el proyecto se vio involucrado en una serie de demandas legales. La pugna entre quienes querían quitarles sus viviendas a los habitantes de los diferentes barrios y la resistencia de estos por evitar un desalojo ilegal dio como resultado que el desarrollo fuera detenido por varios años. De 1970 a 1973, 3 años aproximadamente. Durante la pugna surgieron otros activistas dispuestos a llamar la atención sobre temas aún más apremiantes relacionados con el medio ambiente. En 1976, el mayor George Moscone nombró un comité para estudiar el área y conseguir una visión de consenso para la construcción. Se dio a la tarea de animar a los ciudadanos a participar en reuniones públicas. La meta del proyecto era la de mezclar una variedad de usos comerciales e instalaciones para el servicio público. Se buscaba también que San Francisco fuera una ciudad sede para el encuentro económico y financiero, por lo que se buscó priorizar la idea de la expansión del centro de convenciones soterrado. O sea, arriba son esas hectáreas que mencionábamos, pero está soterrado y cubriéndola con un jardín público y otros atractivos. Aquí algunos cortes que nos pueden dar una vista así de lo que está ocurriendo en el sentido de que también hay un desarrollo subterráneo. La Agencia de Desarrollo requirió de los desarrolladores, que es la San Francisco Redevelopment Agency, conseguir terrenos y fondos para instituciones culturales como museos, exposiciones y teatros. Yo le preguntaría a Elizabeth si esto también puede conseguirse o entenderse como las redes de la que ella nos hablaba. Entonces, la visión guía para Yerbabuena ha sido aquella de un vecindario genuino, una mezcla diversa de usos diferentes, coexistiendo en la comunidad del centro. Nada que ver con lo que hacía Le Corbusier. El proyecto fue integrado en la ciudad, tanto arquitectónicamente como programáticamente. El resultado ha sido un equilibrio de intereses, a diferencia de uno unidimensional y finalmente frágil resultado. Pues esto yo no lo digo, esto lo dicen ellos. Quién sabe hasta dónde sea cierto que el resultado haya sido verdaderamente un equilibrio de intereses. Yo creo que siempre gana el más fuerte.
a diferencia de uno unidimensional y finalmente frágil resultado. ¿A qué se refiere? Pues se refiere a las demandas de los desplazados. Este proceso, pero pues les dijeron que ya había consenso, los convencieron. Este proceso resultó en una serie de diversos proyectos que se han realizado y que no ignoraron los lineamientos económicos o estéticos del proyecto. O sea, eso yo creo que es básico, que no ignoraron los lineamientos económicos y estéticos del proyecto o las metas del vecindario. En 1998, el área central para los niños, incluyendo una pista de hielo, una guardería y un museo, abrieron sus puertas para el esparcimiento y creatividad de los niños. Un año después, el Metreón se inauguró. ¿Qué es el Metreón? Vamos a ver alguna diapositiva. Es una gran área de exposiciones que tiene muchas hectáreas subterráneas de desarrollo. Durante 1987 a 90, el Museo de Arte Moderno de San Francisco decidió reubicarse en Yerbabuena y abrió en 1995. Y en la actualidad se está llevando a cabo una nueva ampliación. Este punto es importante de destacar, ya que mientras que en otros distritos de entretenimiento y proyectos de renovación de desarrollo urbano se desanima a la juventud a salir, la actividad de Yerbabuena los invita a sus pistas de boliche, de patinaje, instalaciones culturales para adolescentes en programación electrónica creativa para jóvenes de más edad, en el Centro de Creatividad para los niños de más edad, quiero decir que adolescentes también, o nada más niños. Y pues esto en el flaner que hice, pues sí lo pude constatar. Yo sentí que con Yerbabuena la gente en San Francisco pues estaba viviendo experiencias que muchas veces no se viven en las ciudades americanas, las experiencias peatonales del disfrute de los lugares. En un recorrido flaner, otra vez, por esta zona de la ciudad, el visitante se puede percatar que gracias al Parque San Francisco ha ganado una importante área en la que los peatones pueden transitar de manera lúdica y placentera, sin preocuparse por la violencia causada por el tránsito vehicular y por la criminalidad que se da en algunas de las grandes ciudades. Sobre esto yo le preguntaba ayer a Francisco Uncieles qué sucede en Venezuela. Uno de esos elementos, el jardín central de Yerbabuena, es de explanada, que es elemento cohesivo que liga el proyecto y conecta con las manzanas circundantes. Y aquí es lo que mismo que nos habló Maruja ayer, también la Plaza de la Défense, donde se encuentran todas las esculturas de Jean Miró, de Calder, el gran espejo de Agam, el arco de la Défense. Todo esto está en esa explanada. ¿Y qué es una explanada? Pues es eso, es el elemento cohesivo que liga el proyecto y conecta con las manzanas circundantes. Al llegar al Parque Yerbabuena se observa una gran área jardinada en la que las personas transitan rodeadas por importantes edificios, entre los que destacan el Museo de Arte Contemporáneo de Mario Botta. Mario Botta es suizo y vive en Suiza, y entre otras cosas pues hizo la Catedral de la Ville Nouvelle, de la Ciudad Nueva, que está en París y que ahorita nos dice Francisco Unciel cómo se llama, porque ya se me peló el nombre de esa ciudad, en Évry, a cuyos lados se percibe una serie de torres que delimitan el parque en un extremo. Hay lugares que invitan a sentarse y observar el parque desde ahí tomando una bebida. Pues podríamos decir muy a la europea, pero no es muy a la gringa, pero a la gringa de San Francisco, porque no todos los gringos son iguales, no son como los tejanos, ¿eh? En el parque es muy atrayente la presencia de la obra hecha en homenaje a Martin Luther King, que es una enorme cascada que refresca el ambiente y crea una cortina de agua y que forma un vestíbulo. Una rampa extensa y un sistema de fuentes desde donde hay una vista de conjunto y relaciona los restaurantes y cafés hacia el área verde. Es muy agradable estar ahí platicando, viendo,
tomando un café, un té, y áreas de actividad, y al monumento de Martin Luther King Jr., que está a la entrada del Metreon, que es el gran centro de convenciones. Es un centro de artes visuales y centro de espectáculos. Todo esto se integra en las áreas verdes. La entrada principal del CEMOFA, que es San Francisco Modern Museum of Art, se alinea con el camino peatonal este-oeste que también lleva al Centro para las Artes, al Metreon. El parque es el corazón del distrito. Entonces ayer nos hablaba Elizabeth de nodos, de puntos focales. El parque es el corazón del distrito con un buen mantenimiento que está bien diseñado para sus funciones pasivas. Pasivas son las recreaciones, los recorridos, etcétera, así como para aproximadamente 120 eventos programados para la primavera, el verano y el otoño, conciertos, exposiciones de pinturas, etcétera. Resulta una sorpresa agradable el ver cómo en pleno centro de una de las ciudades más activas del mundo, las personas pueden relajarse, tomar el sol, pasearse en un escenario de fuerte atractivo logrado por las áreas verdes. Ayer alguien nos hablaba aquí de qué pasa con las áreas verdes, enmarcadas por importantes edificios. Bueno, pero no nomás las áreas verdes son importantes, yo creo que también la gentrificación hay que pesarla. Con el Parque Hierbabuena se ha dotado a la ciudad de San Francisco de un área cultural, de exposiciones y recorridos para personas de todas las edades. A mí siempre me ha parecido excitante ver gente de todas las edades, los papás con los niños, las generaciones conviviendo. Es una fiesta. Al recorrer pausadamente el parque, encontramos esculturas que se pierden entre él, ya que su escala en proporción al parque es reducida. Seguramente ellos tenían otra meta, pero este es el resultado. Con ello se buscó incorporar las obras como un equipamiento de arte en este espacio público, tendencia que vemos en la renovación urbana de ciudades como Satélite, como Seattle. Perdón, bueno, aquí Satélite también tenemos a Matías Geritz con las torres. A lo mejor me mandó un mensaje y con el ególatra de Luis Barragán. Entonces, en que se logró con mucho mayor éxito y relevancia. Un barco de cristal se levanta de la tierra, una estatua de bronce saluda a los visitantes, una escultura robótica viene a la vida con tu ayuda. Y bueno, pues muchos ni se enteran, ¿no? Pero bueno, eso pasa. Tributos a Martin Luther King, ahí sí no puedes no enterarte con esa gran cascada. Y los indios Ohlone inspiran y celebran la diversidad humana. El artista holandés On Hudson, hay muchos artistas, pero pues ese es el que me parece más relevante, diseñó las paredes que flanquean el monumento y cascada de Martin Luther King, hijo, así como las formas esculpidas y plateadas reflejan el agua, el cielo, el paisaje. Estas paredes de granito que tienen fisuras plateadas se ajustan a los cambios de luz del sol y el clima. El granito de los pavimentos, que también fueron diseñados por Hudson, crean un sentido de movimiento y guía al visitante que camina a través de los jardines. El parque, ubicado en lo que fue un entorno deteriorado, y otra vez vuelvo a lo que tanto trabaja Sergio en la universidad, de salvar atender esos entornos deteriorados en las ciudades, consideramos que se ha convertido en un prototipo urbano. Conectado con el parque podemos destacar el Museo de Artes Contemporáneas de Mario Botta y el Museo Judío de Daniel Lipskin, ambos transformando el paisaje urbano. Este parque puede considerarse y es un prototipo para las ciudades con problemas similares. Dentro del Museo de Mario Botta se ubican unas terrazas que no se perciben desde el exterior y que constituyen una sorpresa. Tú estás ahí y no te lo esperas. Es agradable para el visitante por el diseño de sus espacios que no parecería formar parte del resto del museo. Y ahí se localizan esculturas de diferentes artistas y un diseño escenográfico formado por mobiliario exterior y árboles que han sido colocados como remates de color que cambian con las estaciones del año y que se perciben como verdaderas obras de arte paisajístico.
Aquí tenemos un Calder, ahí en una de esas terrazas y la gente fotografiándose. En cuanto al tema de la conectividad, podemos mencionar que situado también en el Golden Gate Park se encuentra el Museo Young, de los arquitectos Herzog y de Meuron. Herzog y de Meuron van a construir, ahorita están planeando construir una catedral, una iglesia de adobe en Ciudad Juárez, en México, y también ellos trabajaron en el museo que está en Londres, en el Tate Museum, donde hay una obra de Matthias Gerritz que se expone, que es un gran mensaje. En ella se ha logrado un efecto emocional que merece reconocimiento, y de veras que es emocional. En el remate del museo se encuentra un imponente mirador, que es una sala de importantes dimensiones, que la gente puede recorrer circulando 360 grados, lo cual permite vistas panorámicas espectaculares. Aquí recuerdo una película de hace muchos años, una película francesa, que decía que una mujer que es simplemente bella es como un champán sin burbujas, entonces falta la emoción y aquí hay emoción. Sin duda, de los espacios que más llama la atención de este mirador, el gigantesco techo verde de 10,000 metros cuadrados, del que sobresalen grandes cúpulas colocadas aleatoriamente en homenaje a las colinas de San Francisco. El simbolismo que manejó Renzo Piano tenía que ser compatriota de nuestros queridos italianos, incluyendo al último italiano, Alejandro Farfán. Todo ello forma parte de la Academia de Ciencias, la cual funciona para la práctica activa, para los internos y la recreación para los visitantes. Renzo Piano fue el arquitecto, bueno, aquí tenemos un Renzo Piano también, ¿verdad? Fue el arquitecto encargado de concebir y llevar a cabo este proyecto, el cual es considerado como una de sus máximas obras de diseño y arquitectura. Las cúpulas que sobresalen del techo son espacios de gran dimensión, al igual que el planetario y la reserva verde, los cuales están integradas y salen del interior del edificio, creando un efecto sorprendente, conectando dos estructuras preexistentes, una nueva dotada de iluminación y transparencia, a todo el edificio suficiente para conectar al Golden Gate Park, situado al exterior. Esta parte del museo se compone de áreas muy singulares como un acuario, una reserva verde y un planetario, además de una variedad de galerías de exposición que, a diferencia de las galerías tradicionales, fueron diseñadas para recibir gran cantidad de luz natural. La sustentabilidad es el fuerte de este proyecto, tanto así que es uno de los 10 programas llamados Pilotos Verdes del Departamento del Medio Ambiente de San Francisco, con intenciones de obtener la certificación LEED Platinum, que aquí Luis ya la ha obtenido, no sé, como 10 veces. Gran parte de la sustentación energética proviene de paneles solares situados en sus aleros superiores, y un destacado acierto de Renzo Piano fue utilizar vegetación nativa para el techo verde, de manera que se pudiera reducir al máximo el consumo de agua en riego. Por lo demás, este edificio consume entre un 30 o 35% menos de energía que una instalación común. Y bueno, reflexiones finales. El Parque Hierbabuena de San Francisco ha representado un proyecto que está aportando grandes beneficios en pro de la sustentabilidad de la ciudad. En términos sociales, las iniciativas del Estado tomadas durante las últimas décadas incluyen un compromiso con las mejoras de la vivienda de bajos y moderados ingresos en el centro de la ciudad, de lo cual habría que constatar si se logró parcial o totalmente el resultado prometido. El aumento de la cooperación de la comunidad artística y una mejor calidad de vida se han logrado en esta ciudad de San Francisco, ligada a la costa de San Francisco, en la que también hay desarrollos tan importantes, y a Sausalito. San Francisco pues es una maravilla, y ahora con la ayuda de los italianos, pues más. Bueno, a mí me gusta.